La tarde con 8 minutos y escuchamos de fondo estas quenas de esta maravillosa canción llamada A Luis Emilio Recabarren, de nuestro gran Víctor Jara. Y es la introducción también necesaria para hablar de este libro llamado, por supuesto, Recabarren. Ante las masacres del ejército a inicios del siglo pasado, las más cruentas, la de 1903, 1905, 1907, volvemos a preguntarnos por el tiempo, la repetición de ciclos, errores, fracasos y, subrayo, traiciones, para que mediante la deliberación popular se construya una verdadera autoridad del pueblo, libre y autónoma. Esa soberanía popular que para Luis Emilio Recabarren radica en el poder constituyente revolucionario real y cuya matriz de origen es la fraternidad popular. Vamos a hablar, por cierto, de este libro hecho drama político, con la deliberación y la soberanía y la tragedia también como ejes. Publicado por Seibo Ediciones, esta publicación fue escrita, sobre todo en términos de contenido, por Gabriel Salazar Vergara y con toda la estructura dramática junto a la actriz y directora teatral Nelda Muray. Y estamos acá justamente con el historiador, sociólogo, filósofo y escritor, Premio Nacional de Historia del año 2006 y uno de los fundadores de la llamada Nueva Historia Social, Gabriel Salazar Vergara. Bienvenido a Radio USACH. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes. Tengo tantas cosas que decir en cuanto a tus publicaciones que quedaría corta, así que luego voy a comentar algunos que a mí, de una forma muy arbitraria, me han siempre llamado la atención y algunos de los cuales he leído. Pero vamos a centrarnos en este Recabarren, drama político, y primero preguntarte por qué usar la dramaturgia, Gabriel, para este episodio de la historia. ¿Qué te permitió el teatro? ¿Por qué optar por la dramaturgia? Sí, yo creo que estamos viviendo un periodo histórico, ahora nosotros, en Chile, que es muy similar al que vivió la generación de Luis Emilio Recabarren. Curiosamente, 100 años después. Sí. Un ciclo como que se repite. El mismo periodo fue el de la independencia. Después de la independencia hubo un periodo también, un proceso constituyente, para darle al país una constitución. Parece que cada 100 años nos damos cuenta que es una tarea inconclusa, mal hecha y que hay que repetirla. Entonces, en el periodo nuestro, evidentemente todo pide a gritos que los chilenos, los ciudadanos, como ciudadanos, comencemos también a deliberar. O sea, a pensar nuestra historia como individuo, como comunidad, también como sociedad. Y dejar de pensar de que nuestros representantes van a pensarlo todo por nosotros y para nosotros. Estamos viviendo a ojos vistas, ¿no es cierto?, una crisis de la representación política. Y no solo en Chile, en todo el mundo, ¿no? Se han hecho encuestas mundiales, por lo menos en 48 países representativos, donde quedó Chile entre medio, acerca del grado de confianza que la ciudadanía tiene ahora en sus representantes políticos, o sea, en la clase política. Y esta encuesta se hizo el año pasado, por ahí por octubre, noviembre, y el resultado fue que el 64-65% de los ciudadanos promedio de estos 48 países rechazaba a sus políticos, a sus representantes, dejó de creer en ellos y los repele. Y Chile está en el top, porque el 64% del promedio de 48 países en Chile, según conocemos las encuestas nuestras, estamos en el 99% de rechazo. Impresionante. O sea, aquí el rechazo a los políticos y la crisis de representación, por tanto, es más profunda que en cualquier otra parte. Y cuando eso ocurre, cuando ya no nos representan nuestros supuestos delegados, ¿no?, diputados, qué sé yo, ¿qué hacemos? Tenemos que pensar nosotros. Y por tanto requerimos de reflexionar sobre nuestra situación personal, pero también comunal, ¿no? Se piensa mejor por comuna que como individuo, y se piensa mejor por comuna que como nación. Y eso es lo que nos enseñó Recabarren. Si queremos pensar para ser soberanos, tenemos que pensar como comunidad local, como comuna, no como nación, porque ahí justamente mandan nuestros representantes, y lo han hecho muy mal. Entonces, por eso es que hoy día, como necesitamos reflexionar, la pregunta es cómo mejor se expresa en un libro
¿Te fijas? Este afán de dialogar, razonar, qué sé yo, sobre el destino de uno. Y pensándolo mucho, yo he escrito libros de teoría, de historia, de sociología, qué sé yo. Pensé, no sirve esos lenguajes, porque son de académico a académico. ¿Te fijas? Es un lenguaje intercientífico. Nos va dirigido. Puede que dirijamos un libro al pueblo y lo escribe ya para el pueblo, pero tenemos que recoger lo que cuando el pueblo habla, piensa, delibera. Y me di cuenta que solo el teatro puede reproducir eso. Y por eso la historia de Recabarren, que hablaba de estas cosas y nos enseñó todo lo que se refiere a eso, lo hicimos en forma dramática en un libro que tiene 12 escenas, digamos, para describir no solo a Recabarren mismo, sino todo su tiempo. Y de hecho, Gabriel Salazar, bueno, la tragedia, el final ya lo conocemos, y por eso también se produce esa, a mí como lectora, desesperanza respecto a los ciclos y lo pendiente que está. 3 partes conforman este drama político con esta docena de escenas que tú relatas. Y dentro de las partes, la primera presenta la deliberación popular, la revolución militar, la segunda la autocrítica, la nueva estrategia, y la tercera el apogeo, crisis y tragedia. Estamos, y le cuento a los auditores, ¿no?, en el transcurso de las primeras 2 décadas del siglo XX, 1901, de hecho, para ser más exacto, a 1924. Pero ya en la primera escena, Gabriel, se presenta el manifiesto al pueblo chileno por parte de la Junta Militar, de aquellos jóvenes, presentado el 11 de septiembre del 24, fecha en la que se cierra también esta parte de la historia. ¿Qué te motivó para iniciar con este hito para luego retroceder más de una década en el desarrollo de los acontecimientos del pasado? Claro, fue una recomendación de Nelda Muray, porque nos juntamos cuando yo trabajaba como asesor histórico de esta compañía que representa solo obras de teatro popular y particularmente de un dramaturgo, ¿verdad? Que se me olvidó el nombre justo ahora. Capaz que salga. De apellido Hernández. Bueno, no importa. Entonces, hablando de Recabarren, me dijo, ya, hagamos una obra sobre Recabarren, me dijo ella, pensémoslo. Y nos juntamos a trabajar, tuvimos casi medio año trabajando. Y yo más o menos le puse todos los temas posibles. Claro, la posibilidad, si lo hacíamos cronológicamente, terminábamos con el golpe de Estado de los militares. Pero como era tan importante, ¿y por qué no comienzas con ese? Me dijo ella. A los periodistas y a los dramaturgos les gusta mucho tirar el problema al tiro y después ir desglosando. Exacto. Entonces, ya tienes razón, empecemos por eso que es muy golpeador, porque nadie se imagina, sobre todo en estos tiempos, ¿no?, post-Pinochet, que los militares en algún momento estuvieron con el pueblo. Sí. Y promovieron una asamblea constituyente libremente electa para que el pueblo decidiera. Eso es casi increíble. En una fraternidad justamente con esas necesidades, con esa hambre. Exacto. Entonces por eso es que ella me dijo, como esto te golpea, ella misma me dijo, cuando leía eso me dijo que es hepatitiesa. Sí. Entonces, claro, empezamos con un golpe de ese tipo y después vamos desgranando el choclo así poco a poco. Ya, o sea, ahí hay una decisión dramática propiamente tal. Exactamente. Ahora, el fin de esta junta, ya que estamos, para dar el contexto, es convocar a una libre asamblea constituyente, y me parece importante señalar esto en los tiempos que estamos viviendo, de la que surja una nueva carta fundamental, terminal con la de 1833, y que corresponde a las aspiraciones nacionales, eliminar la gangrena política parlamentarista. Exacto. Y que la voluntad soberana de la ciudadanía, por fin, después de un siglo, hable y decida. Y aquí quiero, porque vamos a adentrarnos después en esa parte, cuando revisemos el final, quiero hablar de la vigencia y pertinencia justamente de esta figura social, política y, por qué no decirlo, moral también, como lo fue y lo es, de alguna manera, Luis Emilio Recabarren. El único, como tú señalas, intelectual orgánico de la historia política del pueblo chileno. Hablemos de la importancia hoy de una figura como él. Yo creo que es muy importante porque si al estar rechazando a nuestros representantes, y de qué manera, ¿no? 99% rechazo el año pasado y el comienzo de es un golpe pero brutal a la clase política como tal, ¿no? Si estamos en esto y tenemos que confiar en nosotros para pensar en nuestro futuro, digamos, desde nuestro presente y colectivamente, no en forma individual, es bueno tener un modelo. Y aquí está el tema del rol de los intelectuales, el rol de las universidades, en este sentido.
Los intelectuales, muchos trabajan, qué sé yo, para su fantasía, ¿no? Y se hacen famosos como novelistas, qué sé yo, etcétera. Otros trabajan para una ciencia, ¿no? Otros trabajan para su carrera universitaria. Sí. ¿Te fijas? Entonces, hay distintas motivaciones para que el intelectual, los intelectuales, el gremio de los intelectuales, se aleje de los problemas reales de la ciudadanía. Entonces, por eso es que Gramsci y otros pensadores dijeron, para que se resuelva ese problema de que los intelectuales van por un camino en otras alturas y el pueblo tiene que pensar por sí mismo a duras penas, él pensó que el verdadero intelectual es el que trabaja dentro del pueblo, con el pueblo, dialogando con el pueblo, ¿no? Lo que él llamó el intelectual orgánico. Pero autóctono, ¿no? Autóctono. Sí. Que nace en el pueblo, vive con el pueblo, dialoga con el pueblo y, digamos, su rol intelectual es expresar el resultado de lo que es una ciencia, que aquí hay toda una propuesta revolucionaria de conceptualizar esta ciencia, ¿no? Porque esa ciencia es la dialéctica. La dialéctica en sí misma viene de diálogo. Sí. Y diálogo es intercomunicación, es conversación, ¿no? Hacer conocimiento también en común. ¿Qué es lo que hace el pueblo cuando tiene presente los problemas que le afectan, cuando piensa su futuro, cuando recuerda su pasado, cuando lamenta la historia? Dialoga. Ahora, ese diálogo que tiene el pueblo siempre consigo mismo, de su memoria para el futuro, si tú lo organizas sistemáticamente, rigurosamente, para tomar decisiones, y que esas decisiones sean voluntad soberana del pueblo, que se ejecuta sí o sí, y después que tienes esa solución y esa propuesta como un mandato a hacer, recién tú ahí eliges a la persona que va a ejecutar el mandato. En esa lógica dialéctica nunca hay que elegir a nadie sin mandato previo. Exacto. Entonces, por eso el intelectual orgánico es el que trabaja dentro del diálogo del pueblo. Eso es dialéctica pura. Y su rol es justamente sistematizar la conversación, para que no sea desordenada y al lote, organizar la asamblea, para que la gente no vaya a lucirse ahí su verborrea, etcétera, y que conduzca a mandatos. Una asamblea verdaderamente popular, dialéctica pura, científicamente dialéctica, es la que produce un mandato. Y un mandato que resuelve un problema. Eso es soberanía. Por eso es que Recabarren, que hacía eso justamente, es un modelo de intelectual orgánico. Es el único intelectual orgánico que ha tenido el pueblo en toda su historia. Porque hay otros, los historiadores marxistas, ¿te fijas? Unos más cerca, otros menos cerca, pero la mayoría tienden a enseñar el marxismo a las bases, como si el marxismo fuera el evangelio, que es válido para todos los hombres. Y no, pues, la propuesta revolucionaria para el pueblo, para que resuelva sus problemas, es local, tiene que ser local, porque por los eso problemas resaltaba son lo locales. autóctono y el hechizo bolchevique. Exacto. Sí, al que aludía Teresa Flores, la pareja y también, por supuesto, activista, compañera y justamente también una de las propulsoras de este cambio junto a Luis Emilio Recabarren. Bueno, acá también muy interesante la figura del agitador, ¿no? Como él también la presenta, muy interesante que lean eso en el libro. Te quiero preguntar a propósito de todo lo que has escrito, Gabriel Recabarren, y ya que decías que no había nadie en términos de intelectual orgánico, como Luis Emilio Recabarren en la historia de Chile. Yo creo que no. Solo preguntarte, ¿qué puntos en común por el libro que escribiste sobre él existen entre Recabarren y el dirigente socialista Carlos Altamirano, fallecido hace unos 4 años? Ajá. No, yo creo que Recabarren... Las diferencias las sabemos. Es un pensador autóctono, autoformado, autoeducado, y no tiene estudios universitarios. Fíjate, estudió en un colegio católico, el mismo donde yo estudié, ¿sí? El mando de la escuela cristiana, y por tanto su formación es básicamente como intelectual, es observación y reflexión sobre la realidad.
en conversación con sus propios compañeros No de hay clase. condicionamientos tan fuertes, ¿No? imposiciones. Él no está bajando desde la ciencia al pueblo, está construyendo saber del pueblo sistematizado para que el pueblo actúe con eficiencia. Entonces, en ese sentido, yo creo que yo trabajé tuvimos 3 años y medio con Carlos Altamirano en una entrevista que duró 3 años y medio. Esas conversaciones. 120 casetes de grabación, ¿no? Entonces, después tuve que trabajar sobre todo eso. Y ahí descubrí que Carlos Altamirano pudo haber sido un intelectual orgánico de haber nacido en el pueblo. Era aristócrata de origen. Claro, el hombre, o privilegiado, como viene le de llaman. una clase alta, Exacto. sin la menor duda. Exacto. ¿No? Pero él tenía esta capacidad de pensar por sí mismo los problemas. Por eso es que él era un gran lector. Él pensaba críticamente los problemas, o dialécticamente los problemas. Entonces iba leyendo. Bueno, yo no he conocido muchos políticos, pero de los políticos que conozco más o menos, este es el más lector que yo conocí. Estaba siempre al día en los autores, como quien dice, de moda en términos teóricos, ¿no? Muy bien formado. Entonces, por eso nuestra conversación se puso agarró vuelo propio, ¿no? Y ahí fui descubriendo que él, claro, su limitación era que venía de clase alta, era un mayoneso, como le pusieron, ¿verdad? Y su otra limitación que estaba en un partido político y en el Parlamento. Entonces, claro. Tenía que pensar parlamentariamente, pero pudo haber sido un intelectual orgánico tranquilamente. El hombre pensaba por sí mismo. Y conversando con él, cuando él se suelta hablando, yo lo dejaba hablar solo, iba elaborando cosas, ¿no? Elaborando cosas. Y eso me impactó mucho. Yo me había negado al principio a entrevistarlo, porque fue un encargo de la editorial, ahora que se llama Penguin Random House, sí, que me encargó el libro y entrevistar a Altamirano. Y yo al principio no, dije... ¿Cuál era tu resistencia? Porque... Todas las anteriores. El mayoneso. El mayoneso. El mayoneso. Pero bastó una pura reunión con él, cuando discutimos cómo tenía que ser el libro. Yeah. Y no, este tiene nada que ver. Este es una persona inteligente, que piensa por sí mismo, y no tiene ningún interés que lo muestren así o asá. Yo no quiero que sean mis memorias, no quiero que sea una historia de mi vida, no quiero que sea tampoco una panfletería. O sea, si te aceptó a ti, evidentemente tenía claro eso. Claro, yo le dije lo mismo, yo no escribiría jamás las memorias tuyas, le escribas tú solo. Por supuesto, estamos claros. Gabriel Salazar, vamos a una figura que yo no conocía y me parece muy interesante, Belén de Zárraga, periodista y feminista española que inició su activismo, y lo inició oficialmente en España en 1895, cuando fundó en Valencia la Federación de Grupos Femeninos. A Chile llegó en 1913, invitada por el Partido Radical, pero se hizo muy amiga y encontró afinidad política, moral, social con Recabarren y, por supuesto, con Teresa Flores. Hablemos de la impronta de ella y, como se dice hoy, dejaba la patá en sus conferencias, dejó mucha huella en Teresa Flores, en María Esther Barrera y en otras tantas, ¿no? Sí. Hablemos de esa figura. Bueno, sin duda yo diría que es la primera feminista pensadora orgánica del problema de la mujer, ¿no? Y sin duda ella tuvo mucho de elaboración personal de sus ideas. Yo creo que incluso pensaba hablando, porque no seguía patrones fijos, iba desarrollando su discurso, ¿verdad? Partiendo siempre de las mismas ideas que iba planteando, o sea, ¿no? Iba creando y al mismo tiempo soltando lo que ella ya pensaba. Como le pasa con María Larraín. Claro, exactamente. Entonces ella, sin duda, tenía una capacidad histriónica espectacular, ¿no? Espectacular. Y un activismo y una entrega también, digamos, de alma a los problemas que ella planteaba en sus discursos. Y por tanto movía las masas, organizaba de todo tipo de movimientos feministas, de resistencia al capital, etcétera, pero fue planteando más que nada el tema de la mujer. Y en ese periodo, siglo XIX, comienzo del XX, no hay duda que el baldón moral que recaía sobre la mujer era mucho más potente de lo que es hoy. Sin duda. Entonces, ese baldón provenía fundamentalmente de la moral
que establecía la Iglesia Católica, que durante 6-7 siglos lo impuso a través de la Inquisición, o sea, con acusación, tortura, hoguera, etcétera. Entonces, eso cae sobre, y particularmente sobre la mujer. Ella habla de la Edad Media. Claro, por eso que ella es luchadora, digamos, es feminista, pero siente que la Iglesia es la principal causante de la situación de la mujer en ese momento. Pero al mismo tiempo del capital. Sí. Entonces ella ataca la Iglesia y ataca el capitalismo. Y por eso es que su discurso, siendo feminista, habla de la pareja. Tiende a favorecer la pareja frente a este doble sistema de explotación y de, digamos, alienación que afectaba, y particularmente a la mujer, ¿no? Porque tiene desventajas notorias que ella cuenta. Por eso yo le di mucha importancia, quise meterla de todas maneras en la historia de Recabarren, porque efectivamente tuvieron relación, vino a Chile, y el impacto que produjo esa mujer no fue solo en las mujeres, yo diría que fue mayor en los hombres. Los volvió locos a los hombres. No, sí, era fascinante. Yo me fasciné con Belén de Zárraga. Sí. También ahí Gabriel Salazar, cuando justamente en esta conversación que sostiene ella en este drama político Recabarren, ¿no? que tú escribiste, con una mujer que representa, María Larraín, la clase alta, ¿no? Y el feminismo de clase alta. Y ella es miembro de la Liga de Damas de Chile, el nombre dice bastante. Está el tema de la caridad católica. Y algo que es un concepto genial, la elegancia vertical de la caridad suprema, a propósito también del humor y el ingenio de Belén de Zárraga. Quiero hablar, antes de ir a la pausa, de la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional, AOAN, y la FOCH, Federación Obrera de Chile. Y ahí la figura de Carlos Alberto Martínez, que no lo tenía en el radar. Y ahí el ultimátum de 1918. Hablemos de estos dos grupos y cuáles serían sus símiles hoy. No sé si es la CUT precisamente u otros organismos. No, en ese tiempo existían en Chile organizaciones populares que eran las sociedades mutuales. Las mutuales surgen en Chile aproximadamente, este cuento es muy largo, 1825, ¿te fijas? Y responden a una tradición española más antigua todavía, porque en la tradición española, esto es muy largo, existía lo que se llamaban los fondos de comunidades. Los pueblos o los grupos sociales tenían sus propios fondos de comunidades que les servían para justamente protegerse ante la enfermedad, la muerte, fondos previsionales en el fondo. Okay. Claro. Y entonces en Chile eso estaba en el derecho comunero español. En las leyes de la legislación española está eso. Entonces llega a Chile por esa vía y el año 25, cuando se produce un conflicto grande con los trabajadores del portuario, el gobierno, para resolverlo, introduce la idea que los trabajadores portuarios organicen un fondo de comunidad, ¿no? Con la tarifa que le cobraban a los barcos extranjeros, que ellos los descargaban. Entonces le cobraban un poco al capitán y otro poco para que le pagara a los que llevaban las cargas en los botes, etcétera. Entonces apareció ahí el primer fondo de comunidad. Y ese gremio, entonces los portuarios, con ese fondo, iban aportando todos los días con su trabajo. Entonces el fondo comenzó a crecer. Y este fondo se convirtió en un verdadero mercado de capitales, cuando en Chile no habían bancos. Entonces la clase alta comenzó a mirar, te fijas, con interés estos fondos. Te digo eso y vamos al tiro al problema de fondos. En Chile, ¿cuál es el más grande mercado de capitales en el día de hoy? Chileno, mercado chileno. Los fondos acumulados en las ISAPRE y en la AFP, que son fondos de comunidad, pero que fueron privatizados por Pinochet. ¿Te fijas? Por eso es que el fondo de comunidad, desde un principio, liberó a los trabajadores, porque ellos mismos lo administraban. Las mutuales hacían eso. Ellos administraban en asamblea pública, con todos los socios, cómo gastar ese fondo. Ese es un avance cuantitativo y cualitativo de la soberanía popular. Exactamente, porque si tú tienes fondos propios, en un colectivo de 40, 50, no sé cuántos trabajadores, y en asamblea democrática vas decidiendo cómo se gasta, cómo se controla, qué políticas de desarrollo podemos hacer con eso.
Eso hoy día en el concepto de la sociología moderna, eso es poder. Sí. Saber administrar tus capacidades individuales y colectivas y tus bienes materiales, tu dinero, eso es poder. Por eso es que los trabajadores, administrando ese fondo, supieron que tenían poder, ¿no? Porque dijeron, nosotros administramos bien estos fondos, ¿no? Después de 100 años, fueron exitosos. Pero estaban mirando cómo administraba la oligarquía los fondos del municipio o del Estado. Y ahí Recabarren dijo, no, nosotros administramos bien, llevamos 100 años de historia administrando bien nuestros fondos, estamos felices por eso. Tú te puedes ver en la filarmónica local cómo vivían alegres los trabajadores, sí. ¿No? Entonces ellos dijeron, si nosotros sabemos administrar fondos en lo nuestro, también podemos administrar bien los fondos del municipio. Sabemos hacer la pega. Este poder nuestro podemos ejercerlo como gobierno. Y si nos ponemos bien de acuerdo, podemos también administrar los fondos del Estado. Se entiende. Por eso el mensaje político de Recabarren era desarrollar la inteligencia del pueblo con relación a manejar cosas, administrar cosas, ¿no? Por esa razón es que el año 24 el Estado puso el ojo en los fondos de las comunidades de esta asamblea mutuales. Sí, la asamblea obrera y los estatizó todos. Federación Obrera. Lo estatizó todo el año 24. Hay que Recabarren denuncia eso. Entonces crea un gran fondo, un gran mercado de capital nacional que manejó el Estado y se los quitó a los trabajadores. Por eso después del 31 el Código del Trabajo suprimió las sociedades comunales. Impresionante cómo se repite. Cómo fue desarmando el pueblo y Recabarren todo lo contrario. Les predicaba todo lo contrario. Por eso es cuando los partidos políticos aceptan la Constitución del 25, el Código del Trabajo del 31, aceptan crear sindicatos y hundir las sociedades mutuales, entonces mandaron cambiar a Recabarren. Y comienza el empobrecimiento y la desaparición del poder popular y el concepto de soberanía popular. Gabriel Salazar nos acompaña esta tarde en Frecuencia Pública por Radio USACH. Estamos conversando también a propósito de este gran libro, Recabarren, Drama Político, Deliberación, Soberanía, Tragedia, que también escribió sobre todo la estructura dramática con la actriz y dramaturga también, ¿no? Nelda Muray, y que ha editado Seibo Ediciones. 5 de la tarde con 39 minutos. Continuamos esta interesante conversación con Gabriel Salazar, por supuesto, historiador, sociólogo, filósofo, escritor, autor de decenas de libros como Labradores, Peones y Proletarios, La historia desde abajo y desde adentro, Ser niño guacho y la historia de Chile, Construcción de Estado de Chile, Democracia de los pueblos, Militarismo ciudadano, Golpismo oligárquico, Conversaciones con Carlos Altamirano, Memoria crítica, entre muchos otros. Destaqué esto, sobre todo para las nuevas generaciones que nos escuchen, para que sepan también los temas a los que ha estado abocado todos estos años Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia. Y nos convoca esta tarde acá en Radio USACH este libro, Recabarren, Drama Político, Deliberación, Soberanía, Tragedia, publicado por Seibo Ediciones y que ha sido también, sobre todo en la forma, escrito junto a la actriz y directora teatral Nelda Muray. Te decía, y te lo comentaba, son dos personajes. Yo creí que eran personajes, son mucho más que personajes, entrañables, a quienes está dedicado este libro. Están también en estas veladas educativas y uno de ellos, Fernando en particular, hace reflexionar a Recabarren, lo despierta, es visionario, profético. Y son estos dos borrachos hermanos, ¿no?, que finalmente representan el lumpen, aquellos que no estaban justamente en esta esfera intelectual, pero tenían una lucidez, sobre todo Fernando, realmente particular. Y cierra el libro con un homenaje a ellos mismos, que yo pensé que era ficción, y dije, uy, qué bien para describir a un ser humano en su vida, que no aparece ninguna historia de ningún tipo. Todos nosotros, yo me sentí Fernando, Pepe o cualquier persona. Cuéntanos la historia que hay detrás de aquello. Es preciosa. Bueno, es una larga historia, pero estrictamente hablando,
la necesidad de introducir estos personajes tenía que ver o tuvo que ver por el hecho de que todo el movimiento popular que Recabarren dirigió, orientó, enseñó, etcétera, fue un movimiento que con relación a sí mismo cuidó siempre de ser moralmente impecable. En todo tipo de comportamiento, como si fueran católicos. No eran católicos ni cristianos siquiera, pero su comportamiento impecable en relaciones sentimentales con las madres, con los padres, en relación al alcohol, era muy anti-enemigo del alcoholismo. Y Recabarren, sobre todo, predicó muchas veces contra el alcoholismo. Entonces, todo este movimiento tan profundo, tan de adentro de la clase trabajadora, excluía al borracho. Entonces a mí me pareció eso un déficit, porque en ese tiempo, sobre todo en ese tiempo, el alcoholismo en Chile alcanzó niveles increíbles. 25% hablaban algo así. Increíble. Sí. Que es el periodo en que justamente la frustración de la clase popular, la explotación, las masacres, todo eso que estaba ocurriendo, la época de los conventillos, los pordioseros en la calle, sí, etcétera, etcétera. Entonces, esta gente no tuvo otra escapatoria que el alcohol. Y se convirtieron, ¿verdad?, en una masa humana alcoholizada, ¿no? Y se generó una gran demanda de vino. Y es el periodo entonces que algunas haciendas se van a convertir en grandes productores de vino. Sí, hay una reflexión de eso. Claro, las grandes viñas chilenas surgen para venderle vino a esta gente. Mucho después comienzan a exportar. Entonces, me pareció a mí que... Hoy las farmacéuticas hacen lo mismo. Claro, era importante incluir a este sector de la clase popular que no tenía trabajo, no era obrero, no iba a las reuniones con Recabarren, se emborrachaba, estaba botado en el suelo, etcétera. Y hay que meter eso ahí. Pero yo no podía meterlo como autor, ¿te fijas? Entonces me ocurrió, ¿qué tal si meto a dos personajes que yo conocí, ¿te fijas?, que eran borrachos y que eran obreros más encima, y que no eran tontos tampoco? Y claro, estos dos hermanos eran hermanos míos, eran mis hermanos mayores. Porque mi familia era de origen humilde, pero el viejo muy honrado, trabajador, no estábamos viviendo en la calle, teníamos una casa chica pero sólida. Y estos dos hermanos, que eran muy inteligentes según yo, no pudieron estudiar más allá de sexta o séptima preparatoria, porque tuvieron que trabajar. Pues. Sí. Mi padre tenía un garaje mecánico, tenía autos de arriendo, que los trabajaban otros choferes por ahí. Y con la crisis del 30, después de la Segunda Guerra Mundial, una feroz escasez de benzina en Chile, porque todo se importaba, no existía el ENAP todavía. Entonces fue un desastre para todo el gremio de mecánicos, de choferes, qué sé yo, todo ese periodo del año 30 como hasta el 46, 47. Entonces ahí mi viejo no le dio. Y mis 4 hermanos mayores tuvieron que trabajar para mantener, éramos 9 en la casa, más 2 allegados, éramos 11. ¿Tú eras cerca del Conchito? Yo soy el último, el menor de todos. El Conchito. Claro. Entonces ahí, ese para mí fue un drama. Porque ninguno de mis hermanos hubiera sido, todos querían estudiar, pues era obvio, pero no pudieron. Pero tuvieron niveles de frustración muy grandes. Y mis 2 hermanos hombres fueron borrachos. De fin de semana, sobre todo. Todo el fin de semana. Típico. Pero podían hasta el lunes y martes llegar borrachos, decían frecuentemente acá en Pero al mismo tiempo eran tipos inteligentes, sí, porque los 2 trabajaron en mecánica, sobre todo el Pepe, el mayor, que se hizo especialista en lo que llamaban mecánica de precisión. Es decir, cuando los motores se desgastan, hay que sacarles las camisas de acero por dentro y construirles otra que dicen milimétricamente ajustado. ¿Fíjate? Y eso se hace en torno. Y el trabajador tiene que tener toda la capacidad de manejar un torno, claro, las matemáticas finas, y que eso quede bien. Y el Pepe era eso. Entonces era un obrero que todos lo querían. ¿Tus hermanos te permitieron estudiar, Gabriel Salazar? Bueno, gracias a que ellos trabajaron, financiaron la casa, y los 3 hermanos menores pudimos estudiar. Los 3 somos profesores, gracias a aquellos. Y claro, ellos siguieron su futuro, digamos, porque el Pepe Fernando, sobre todo, bebía pura aguardiente. Se hizo pedazo. Muere cirrosis, ¿no? Él
¿Es el que muere de cirrosis? Muere de cirrosis a los 32 años. Impresionante, sí. Y el mayor tomaba bastante menos, tomaba puro vino nomás, pero se emborrachaba muy rápido. Entonces, por eso se defendió de alguna manera. Pero fue a parar al hospital psiquiátrico con delirium tremens, Sí, cuando con tenía él. como 40 y tantos años. Te juro que pensé que todo era ficción. No. Es pura realidad. Entonces, ahora, yo quedé muy impresionado por los dos, en parte por el problema, que eran borrachos. Pues, Sí. entonces, impresionado porque los patrones lo iban a buscar a la casa, vuelve por favor a la pega, y se lo llevan en auto a trabajar. En parte porque, sobre todo Fernando, le crujía mucho, y era un tipo que bastaba que estuviera sentado mirando un par de palabras y ya era el líder, ¿cachai? Espontáneamente. Las cachaba todas. Entonces, por eso para mí fue un modelo siempre. Yo a los 14 años escribí una novela, Mira. que justamente era la historia de dos borrachos, donde uno, el que pensaba, Fernando, pero el otro que era más simplote, ¿verdad? Llegaron a un punto en que el simplote al final tiene que proteger al mayor, que quedó destruido. Esa era mi Algo novela. de Quijote y Sancho Panza Claro. me suena. Nunca la terminé porque me di cuenta que era cabro chico. Pero quise meterlos ahora acá, porque hacía falta plantear el tema del alcoholismo en tiempos de Recabarren, que él no lo planteó, Sí. lo planteó para criticarlo. A mí me gusta mucho el contrapeso y también cómo hace reflexionar y le presenta esta crisis justamente a Recabarren, que podría estar cayendo, tú no lo dices en esas palabras, pero en un cierto elitismo también intelectual o moral, Exacto. dejando fuera a este lumpen, como le llamaban, o a esta subclase alcohólica. Pepe y Fernando, dos personajes entrañables que están justamente acá en este libro Recabarren y de los cuales nos cuenta a propósito de su biografía Gabriel Salazar. Vamos al final del libro y también finales de un año crítico, que también nos recuerda a años críticos que estamos atravesando y que fue literalmente antes de ayer. En este caso, 1924, Recabarren en crisis, nuevamente una más profunda, la final. ¿Y ahora qué?, se pregunta. Y tras la junta militar que disolvió el Parlamento y enviaron ahí al exilio al presidente, mucho desconcierto. Está este tema del hechizo bolchevique, a propósito te preguntaba y hacía énfasis en lo autóctono, la importancia de la soberanía popular autóctona, y no esta internacionalización, pero sí, bueno, la creación del Partido Comunista Chileno, después lo sacan, y Teresa Flores, una vez más, al igual como lo hizo Guadalupe en su minuto, su primera mujer, ahora le recuerda al pueblo, el nuestro, dice, ¿no? El autóctono. Guadalupe más bien le decía, sigue tu vocación y búscate una compañera de alma, ¿no? En este caso, de espíritu socialista. Yo no soy para aquello. Y acá quiero preguntarte también, ¿no? A propósito de cómo se cuenta y cómo también es un peso para nuestra historia lo que sucedió el 19 de diciembre de 1924. Sin lugar a duda, la forma en que se resolvió esa coyuntura constituyente, que es igual a esta, ¿no? Sí. En muchos sentidos, es casi la misma, marcó, pero a fuego, todo lo que vino después, ¿no? Porque hay que imaginar, ¿no? Ahí estaban de acuerdo el ejército, o sea, la oficialidad joven, no los generales, la Sí. oficialidad joven del ejército en eliminar la corrupción política del Estado, lo que ellos llamaron la intervención quirúrgica para sacar la gangrena política, y lo hicieron, sin disparar un tiro, ni meter preso a nadie, ni torturar a ningún perico. Exacto. ¿Te fijas? Lo hicieron. Y enseguida dicen, en su famoso manifiesto del 11 de septiembre del 24, nos persigue esa fecha. claro, nosotros no vamos a gobernar, no vamos a establecer ni un caudillismo ni una dictadura. Lo que vamos a hacer es llamar al pueblo para que en una asamblea constituyente libremente electa, él exprese su voluntad soberana en el Estado que quiere para el país. Imagínate, eso dijeron los milicos el año 24. Estaba Entonces Ibáñez dijeron, ahí. necesitamos que los trabajadores nos apoyen para este proyecto. Sí. Y fueron a conversar con Recabarren. Recabarren no les creía, ¿no? Ustedes siempre nos han masacrado, les dijo. ¿Puedo confiar en ustedes ahora? Él dudó, pero no era tonto. Y se asoció con ellos, y después en numerosos mítines y concentraciones de trabajadores estaba Recabarren y estaba el capitán Millán, Sí. que era el que representó la Junta Militar en el movimiento popular. Entonces, imagínense una alianza entre el pueblo y el ejército contra la oligarquía.
casi utópico, Sí. pero ocurrió. Pero ¿cómo se desarmó? Eso es lo increíble, ¿no? El alto mando, o podríamos decir, como tú señalas, la servidumbre uniformada de la oligarquía. Claro, fundamentalmente el problema es que nadie sabía organizar una asamblea constituyente. Entonces los militares dijeron, bueno, esto es cuestión de organizar una asamblea para dictar leyes. ¿Quién puede hacer esto? El propio presidente, pues si le quedan 4 meses todavía de gobierno, que venga, él organice la Asamblea Nacional Constituyente, la organice y que la Asamblea decida. Estamos hablando de Alessandri. De Alessandri, Exacto. el presidente. Sí. Y claro, le mandan una carta, un telegrama, que se venga para que organice una Asamblea Constituyente. Solo un énfasis para que también sepan los auditores, algo que tú manejas muy bien, Gabriel Salazar. Esta junta militar de jóvenes que hacen estos cambios junto al pueblo y que sacan en primera instancia al presidente y al parlamento, se ven traicionados a su vez por el alto mando, por el generalato, los generales. Claro. Y eso también es como un golpe a sus, digamos, generales, a sus jefes, digamos, con la figura clara de sedición, desobediencia máxima y a la patria y todo, pero nuevamente caen en esto que también tenía miedo Recabarren, de lo que señalábamos, de que quién se iba a hacer cargo después, iba a recaer igual en una figura civil como Alessandri, y se produce la primera traición, Alessandri, con esta asamblea, Exacto. pero luego a propósito de estos jóvenes militares de Ibáñez. Hay una doble traición ahí, consecutiva. Claro. Pero hay un problema, un error táctico, que me interesa destacarlo. Sí. Porque los militares tenían controlada toda la situación, absolutamente. Entonces ellos querían organizar la Asamblea Constituyente para que el pueblo por sí mismo dictara la Constitución. El problema es cómo lo hacemos, porque técnicamente es un problema organizar una Asamblea Constituyente. Entonces acordaron, como ellos son milicos, que venga el presidente y él la organice. Por tanto, le encargan la tarea de organizar una asamblea constituyente. Y creyeron en Alessandri. Entonces, cuando Alessandri llegan, ahí está el error táctico. Disolvieron su asamblea militar. Porque ya cumplimos con nuestra tarea quirúrgica, pues ahora el pueblo toma la decisión a través de la asamblea. Pero la asamblea dependía de que Alessandri la organizara. Y Alessandri traicionó a los militares porque nunca organizó una asamblea constituyente. ¿No? Nunca. Él organizó un comité constituyente. Fíjate la diferencia. Claro, Un claro. comité constituyente. Me suena conocido eso. Que él mismo designó entre sus amigos. ¿No te suena conocido lo de los comités? Sí, pues es lo mismo Y que los ahora. expertos y todo eso. Es lo mismo que ahora. Entonces ese comité, con él presidiéndolo, redactaron la Constitución del 25. Exacto. Que rigió hasta el 73, ¿no? Que rige hasta el 73. Exacto. Por tanto, esa Constitución era ilegítima por nacimiento. 2, era, como están las actas, yo sé todo lo que pasó ahí. Yo tengo el libro con las actas. Alessandri fue prácticamente que fue redactando a grito pelado los artículos pertinentes, porque era muy gritón. Y como al final habían 8 personas nomás, contándolo a él, su ministro del Interior y un secretario, los otros 5 se sometían. Esa Constitución no la redactó el pueblo. No hubo asamblea constituyente, la redactó prácticamente Alessandri. Y si ustedes comparan la Constitución del 25 con la de 1833, es la misma, ¿verdad? Con una cosmética, un lenguaje más o menos nuevo, pero es la misma. Entonces, los militares cometieron el Otro error déjà vu. de disolver la Asamblea Constituyente, Exacto. que era el poder revolucionario. Exactamente. Entonces Alessandri se sintió solo, dueño de la situación, hizo lo que quiso e hizo aprobar su Constitución con un plebiscito cuando no había registro electoral. El que votaba a favor de él tenía el voto color azul, contra de él era el rojo. Había estado de sitio. Y con ese plebiscito fulero se aprobó la Constitución con un 57% de abstención ciudadana. Ufa. Entonces, esa es la Constitución que después defienden todos los partidos políticos, todos de izquierda a ultraderecha. Por esa Constitución, Allende se quedó en la moneda en honor de ella.
Saquen conclusiones. Fuertes declaraciones de Gabriel Salazar esta tarde acá en Frecuencia Pública, y bueno, se nos pasó el tiempo volando. Fascinante el libro. A mí también creí que no estaba entendiendo, que mi comprensión lectora estaba fallando también al inicio con este manifiesto de la Junta Militar con el pueblo, para el pueblo, aquel 11 de septiembre de 1924, pero no, la vida tiene sus vueltas y vicisitudes y también sus traiciones y sus ciclos. Muchísimas gracias, Gabriel Salazar, por habernos acompañado esta tarde a propósito de Recabarren, drama político de liberación, soberanía y tragedia, y mis agradecimientos también a Seibo Ediciones. Que te vaya muy bien.